Hola a todos, bienvenidos a Fin Fan Fun Decks. Y hoy os traigo un deck de Venom, el devorador insaciable. Creo que es la traducción que le van a poner al español. Es una carta que han spoileado del set nuevo de Spider-Man. Y dije, me voy a aventurar a hacer un Venom que no sea de milear cartas como puede parecer que va a ser esa opción. Es un deck Voltron orientado a que Venom gane y hacer los 21 de comandante, así que vamos allá. Como dijimos en la intro del vídeo, nuestro comandante será Venom, una criatura legendaria verde-negra que tiene vigilancia, tiene amenaza y tiene fuerza 4 y defensa 4, lo que lo hace perfecto para un Death Voltron. Además, su habilidad es, pagando 3 exiliamos una criatura de un cementerio, ya sea del nuestro o del enemigo, de cualquiera de nuestros enemigos, y si lo hacemos ponemos contadores +1/+1, donde X es la resistencia de esa criatura. Por lo tanto, nosotros vamos a llevar un montón de criaturitas con mucha defensa que vamos a llenar el cementerio de ellas y ya veréis cómo. Pero ¿cómo vamos a llenar nuestro cementerio de criaturas si dijiste al principio del vídeo que no vamos a milearlas? Entonces, ¿cómo las vamos a lanzar al cementerio? Pues ya veréis. Ahora vamos a hacer uso de la habilidad de ciclo, que es una habilidad bastante infravalorada, pero que en este deck nos va a venir muy bien porque vamos a tener el control total de lo que vamos a robar. Vamos a estar descartando y vamos a estar robando, y de esta manera también nos encontraremos cartas que nos van a ser muy útiles para proteger a lo que sería a nuestro comandante. Y como cartas de ciclo especiales vamos a tener este zombie que cuando lo ciclamos podemos hacer que el jugador objetivo pierda vida igual al número de zombies que haya en el campo de batalla, no necesariamente en el nuestro, sino también puede ser en el campo de batalla. ¿Por qué llevamos este? Porque es un 4/3 y lo ciclamos con 2 maná. No está nada mal. Y si un enemigo lleva zombies, pues le podemos hacer bastante daño. Luego llevamos la Street Ride. Tiene camina pantanos y aparte el ciclo de esta es pagando 2 vidas. Por lo tanto, si nos vemos ahí justitos de maná y necesitamos ese extra, ¡pum! Además tiene resistencia 4, lo que nos daría 4 contadores a nuestro Venom. Tenemos este insecto arquero que tiene alcance pero el ciclo de X. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ciclamos esta carta destruimos hasta un artefacto o un encantamiento con maná de X. Por lo tanto, no es de X o menos, tenemos que pagar el maná completo de ese encantamiento o de ese artefacto. Pero pagando 3 quitamos un solo ring, por ejemplo, que nos da bastante juego. Además descartamos y robamos. Este tiene resistencia 3, nos va a dar poquitos contadores, pero nos da esa utilidad de destruir. Tenemos esta pesadilla horror que tiene toque mortal, o sea, la podemos castear de normal para tener ahí un toque mortal, pero ciclándola por 3 maná podemos poner un contador de toque mortal en una criatura que nosotros controlamos. Si le ponemos ese contador de toque mortal a nuestro Venom, pues tendríamos ahí un Super Venom. El Cross and Tusker es otro ciclado por 3, pero que cuando nosotros lo ciclamos nos buscamos una tierra básica, la revelamos y la ponemos en la mano y después sufleamos nuestra biblioteca. El Titano Rex es muy útil aquí porque no solo tiene 11 de resistencia, que nos pondría 11 contadores, sino que cuando la ciclamos ponemos un contador de arrollar, entonces le ponemos un contador de arrollar a nuestro Venom. Después hacemos la habilidad de Venom, le ponemos 11 contadores +1/+1, pegamos de 15. ¡Pum! Así. Y si encima le hemos puesto el toque mortal, perfecto. Además, lo que no dije antes también, el Cross and Tusker tiene 5 de resistencia, que nos va a dar 5 contadores muy buenos. El Archfiend of Ifnir tiene volar y cuando nosotros lo ciclamos o descartamos, otra carta, ponemos un contador -1/-1 en cada criatura que nuestros oponentes controlan. Y aparte esta tiene ciclo de 2. ¿Qué es lo que pasa? Que esta nos va a interesar más tenerla en el campo, porque nosotros vamos a ciclar y vamos a descartarnos muchas cartas. Y de esta manera, con esta en el campo, vamos a estar ¡pum!
-1/-1 a todo nuestro oponente, que son contadores, no es -1/-1 hasta el final, son contadores. Pum, contadores -1/-1 a todo. Pum, contadores -1/-1 a todo. Y así, pum, ciclamos, descartamos, Pan. Esta carta que vino en Aeterdrift está muy bien para este deck. El Agonasaur Rex tiene arrollar, tiene el ciclo por 3 y cuando ciclamos ponemos 2 contadores +1/+1 en hasta una criatura o vehículo objetivo. Gana arrollar y gana indestructible hasta el final del turno. Este nos sirve no solo para hacer un finisher, si vamos a en plan, hostia, no nos va a llegar, nos va a bloquear, lo que sea, pum, le damos a arrollar y hacemos finisher, sino que también nos sirve para proteger a nuestro Venom. Recordad que la habilidad de ciclo se tira a velocidad instantánea, así que por eso podemos protegerlo. Además es un 8/8, por lo tanto nos daría 8 contadores +1/+1 en Venom cuando lo exiliemos. Tenemos el Warper Tasker, es un Eldrazi. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros lo ciclamos creamos unas fichitas de estas del Eldrazi que cuando las sacrifiquemos añadimos un mana incoloro. ¿Para qué nos va a venir bien ese pequeño mana incoloro? Pues para cuando tengamos que pagar la tasa de comandante si nos han quitado el Venom, por ejemplo. Y aparte de todo eso, tiene 8 de resistencia, serían 8 contadores +1/+1 en nuestro Venom. El Cepheid Monitor es un lagarto que también lo ciclamos, pero cuando lo hacemos nos vamos a buscar una tierra básica o un desierto y lo vamos a poner en el campo. Esta vez no lo ponemos en la mano, sino que lo ponemos en el campo, algo bastante interesante, y nos daría 5 contadores en Venom. El horror de los Broken Lands, cuando la ciclamos o descartamos otra carta, esta obtiene +2/+1. Como vamos a estar ciclando bastante y descartando cartas, esta puede ser una tocapelotas en algún momento, porque ciclamos 2 veces, por ejemplo, en un solo turno y le damos +4 de ataque, por lo tanto pegamos de 8. Imaginad si ciclamos un par de veces más, podemos acabar con la vida de cualquiera de nuestros oponentes. Además tiene esta un ciclo de un solo maná, que es bastante útil. Pero no solo vamos a acelerar nuestro deck descartando y robando, sino que vamos a hacer un 2x1. En este caso tenemos el Spectral Snatcher, que tiene el Ward, que sería descartar una carta, que lo podemos castear como una criatura normal, pero aparte tiene, pagando 2, tenemos el Ciclo de Pantanos, por lo tanto no solo vamos a descartar, sino que vamos a buscar directamente un pantano y nos lo vamos a traer. De esta manera vamos a hacer criba de nuestro deck. En este caso vamos a llevar varias de este estilo, como esta que tiene el ciclo de pantanos, esta que tiene el ciclo de bosque, ciclo de bosque, ciclo de bosque, ciclo de pantano, ciclo de pantanos, pantanos, bosque. Este tiene ciclo de tierra básica, o sea, nos vamos a buscar indiferentemente una de las dos. Es el Charles Outlander y aparte tiene arrollar. Como estáis viendo, todas las criaturas que tenemos aquí tienen resistencias bastante altas, la verdad. Otra que tiene ciclo de tierra básica es el Topiary Panther, que nos va a buscar una tierra básica por 2 manás. Está bastante bien. Ciclo de bosque, ciclo de pantano y ya está. Pero oye, esto está muy bien. Vamos nosotros a tener a nuestro Venom, vamos a tener la forma de hacer que sea más fuerte todavía. Pero, oye, no podemos jugárnosla todo a una sola criatura. No, si nos tiran un removal, ¿qué hacemos? ¿Que hagamos pedos? Pues más o menos. Pero no, porque vamos a llevar una serie de equipos que van a hacer que nuestro Venom sea imparable por completo. Entre esos equipos tenemos el Martillo de Nathan, que tiene que cuando el Martillo de Nathan u otro equipo entra al campo de batalla bajo nuestro control, podemos atachear ese equipo a la criatura que nosotros controlamos. Esa criatura gana +2/+0 y tiene indestructible.
Así que de esta manera nos libramos de la mayoría de los removals para proteger a nuestro Venom. La cota de Mithril, más de lo mismo, tiene destello, o sea, podemos ahí protegerlo de forma, ¡guau! Pensabas que no lo ibas a matar, pero no, ¡pum! Le damos indestructible a nuestro Venom. Además, cuando entra, la atacheamos a una criatura legendaria, que está muy bien. Además, la cota de Mithril también es indestructible, por lo tanto, va a estar muy difícil. El Mirror Shield, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor el enemigo no tiene solo removal, sino que a lo mejor de repente tiene una criatura con toque mortal. ¿Cómo nos libramos de esa criatura de toque mortal? Pues con el escudo espejo, que nos da +0/+2 a nuestro Venom. Le da Hexproof, por lo tanto lo hace intarjeteable. Y aparte, cuando una criatura con toque mortal bloquea o sea bloqueada por la criatura que esté equipada, destruyes esa criatura. Así que, por ahí, si nos van a matar con un toque mortal, pues al menos nosotros nos llevamos a esa criaturita del señor. El Psychic Paper, este es un equipo que está bastante infravalorado, viene del Doctor Who. Y cuando tú lo equipas a una criatura, vas a elegir un tipo de criatura y un nombre. Y ese nombre y ese tipo de criatura es el que va a tener esa criatura. La vas a convertir como en otra de forma superficial. Pero lo interesante es la siguiente habilidad, que es que la criatura equipada tiene Ward 1 y no puede ser bloqueada. Por lo tanto, vamos a hacer a nuestro Venom imbloqueable y encima le vamos a dar un Ward 1. El Whispering Seal Cloak, lo que sea. La criatura es imbloqueable y tiene velo. Punto. Darkstick Play. Hacemos a nuestra criatura indestructible. Champion Hell. +2/+2 y hacemos a la criatura que tenga Hexproof, por lo tanto es intarjeteable. Además la equipamos por un maná solo. Esta es una de las cartas que vino en la expansión de Fallout, en los mazos de Commander estos de Fallout. Shield of Cauldron. Esta le va a dar indestructible a nuestra criaturita del señor. La máscara de Abathyn le va a dar +1/+2 y le va a dar Hexproof. La Swiftfoot Boots no solo le da prisa, sino que también le da Hexproof. La Brotherhood Regalia, esta es muy interesante, porque da Ward 2, además lo convierte en un asesino, por lo tanto nos daría ahí jueguito para algún mazo temático más adelante, pero lo interesante de todo es que no puede ser bloqueada, y además la equipamos a criaturas legendarias por un solo maná. Esta es muy buena. Y hasta aquí todos los equipos que serían de defensa. Como habéis visto, nuestro Venom va a estar bastante protegido. Va a estar protegido de que sea seleccionado, va a estar protegido de que sea destruido. Y en principio lo vamos a hacer un poquito imbloqueable. ¿Por qué? Porque como vamos a estar descartando, robando y haciendo criba de nuestro deck buscando tierras, la probabilidad de que nos salgan estos equipos es bastante alta. Así que en ese sentido, bien. Luego vamos a llevar una serie de cartas de utilidad, las cuales nos van a ayudar a que nuestro Venom y nuestro deck avance bastante. Entre ellos tenemos el Monumento del Endurance, que siempre que nosotros descartemos una carta, vamos a elegir una de las opciones que no haya sido elegida este turno. Y esas opciones son robar una carta, crear un tesoro o que cada oponente pierda 3 vidas. Como vamos a estar ciclando y vamos a estar descartándonos un montón de cartas, esta nos va a venir súper bien. Luego tenemos el Invigorating Boom. Es un encantamiento que siempre que un jugador, no necesariamente nosotros, puede ser el contrario, cicle una carta, nosotros vamos a poner un contador +1/+1 en una criatura objetivo. Por lo tanto, vamos a hacer más fuerte aún a nuestro Venom. ¿Por qué no? Vamos a llevar un Kozilek. El Kozilek es un poquito caro. No necesariamente tiene que ir. ¿Por qué vamos a llevar un Kozilek? Tiene 12 de defensa. O sea, serían 12 contadores +1/+1 en nuestro Venom. Además, cuando casteamos este hechizo, si tenemos menos de 7 cartas en nuestra mano, vamos a robar hasta tener esa diferencia. Y por lo tanto, vamos a llenar nuestra mano. Esta tiene amenaza y además, si descartamos una carta con maná de X,
pues vamos a contrarrestar ese hechizo de X. Como tenemos muchísimos costes de maná diferentes en el deck, porque no hemos centrado la habilidad de ciclo, vamos a tener bastantes opciones de estar contrarrestando. Por lo tanto, si nosotros casteamos el Kozilek, vamos a tener un 12-12 que va a dar bastante por saco. Si se lo quitan, nos va a dar más value después, porque lo vamos a exiliar, lo vamos a dar 12 contadores a nuestro Venom y vamos a pegar de 16. Así, de chill. El Withering Hex. Siempre que un jugador cicle una carta, ponemos un contador de plagas sobre la Withering Hex. ¿Qué es lo que pasa? Que la criatura que está encantada obtiene -1/-1 por cada contador de plaga en este encantamiento. Esto es como un removal, pero de tocar la moral. Si lo ponemos al enemigo que tenga más tocho, y ya está. Y vamos a ciclar, pum, contador -1, contador -1 no, va a obtener -1/-1, pum, 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 y así. Faith with the of the Devoted. La fe de los devotos, en español. Es un encantamiento. Siempre que nosotros, en este caso sí, tenemos que ser nosotros, los que ciclemos o descartemos una carta, podemos pagar 1. Y si lo hacemos, cada oponente pierde 2 vidas y nosotros ganamos 2 vidas. Esta nos viene muy bien para cuando la partida esté más avanzada y tengamos mucho maná, pues ciclamos, pum, 2 vidas, 2 vidas, 2 vidas y así. ¿Qué más quiere? El Pitiless Vizier es un minotauro clérigo que siempre que nosotros ciclemos o descartemos una carta va a ganar indestructible. ¿Por qué lo tenemos? Esta realmente la podemos quitar porque no nos aporta mucho, pero es un 4-2 que va a estar tocando la moral. El Génesis. Al comienzo de nuestro mantenimiento, si Génesis está en el cementerio, podemos pagar 3 maná. Y si lo hacemos, regresamos una criatura objetivo de nuestro cementerio a nuestra mano. ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a regresar otra de ciclo, por ejemplo, pum, 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 pum. Y hacemos la de ciclo de tierra básica, por ejemplo. Nos regresamos una de esas, hacemos ciclo de tierra básica, ¡pam! Podemos pagar 3 otra vez, nos regresamos otra, ¡pum! Y esto en el mantenimiento, no estoy hablando ya de tal. Podemos hacerlo un par de veces y así nos vamos ciclando y buscando tierra y haciendo más cribas del deck. El Death Pulse. La criatura objetivo tiene -4/-4 hasta el final del turno. Este es un removal, pero que también nos da la opción de ciclo, que por 3 maná lo ciclamos y si lo ciclamos ponemos la criatura objetivo, ganaría -1/-1 hasta el final del turno. Por lo tanto nos da value también incluso si hacemos la habilidad de ciclo. El Dissenter Deliverance. Destruimos el artefacto objetivo y por un maná lo ciclamos. El Key to the City. Girándolo, descartamos una carta. Hasta una criatura no puede ser bloqueada este turno. ¿Para qué nos va a valer esto? Para hacer imbloqueable a nuestro Venom. Siempre que sea enderezada la llave de la ciudad, podemos pagar 2 y si lo hacemos, robamos una carta. Por lo tanto, es un ciclo indirecto, que aparte nos da imbloqueable a lo que sería nuestro Venom. El Ruthless Sniper es un humano arquero que siempre que nosotros ciclemos o descartemos una carta podemos pagar 1 y si lo hacemos vamos a poner un contador -1/-1 en la criatura objetivo. Por lo tanto, no es que gane -1/-1 hasta el final, sino que vamos a poner contadores -1. Vamos a ciclar, pum, contadores -1, pum, contadores -1 y así, todos los ratos. El SWAT, destruimos la criatura objetivo con poder de 2 o menos, pero también tiene ciclo de 2. Estos removals los pueden sustituir por removals que sean más útiles que esto. Lo puse yo aquí por el flavor de hacer ciclo todo el rato. El Bone Miser es un zombie hechicero que siempre que nosotros descartemos una carta vamos a crear un zombie 2-2. Recordad que tenemos aquella carta de ciclo de hacer daño igual a los zombies que haya en el campo cuando ciclemos, así que esta nos va a venir muy bien. Además, siempre que nosotros descartemos una carta de tierra, pues vamos a añadir dos maná, que no necesariamente vamos a estar descartando cartas de tierra, pero ahí está. O si descartamos una que no sea criatura, como por ejemplo las que hemos dicho anteriormente de removals y esto que tienen ciclo, pues vamos a robar una carta. Por lo tanto, no solo robaríamos la del ciclo, sino que también robaríamos la que nos da este.
Como vamos a estar descartando muchas criaturas, nos vamos a llenar un campo de fichitas 2-2 zombies que está muy bien. Esta carta es muy útil aquí. El Fluctuator es un artefacto. Las habilidades de ciclo que nosotros activemos nos van a costar 2 menos, por lo tanto podemos estar de esta manera haciendo casi ciclo infinito hasta que encontremos las cartas que nosotros queramos. Porque la mayoría de las habilidades de ciclo es de coste 2 o máximo coste 3, había una de coste 4, pero mientras tengamos maná, imaginad que tenemos 5 maná, pues pum, descarto robo, descarto robo, descarto robo, descarto robo, esta es de 3, pago 1, pum, descarto robo, así. Con eso nos vamos a buscar todos los equipos de protección y las cosas que vamos a necesitar para nosotros hacer, pum, casteamos Venom, equipo, pum, pum, Venom tal, más no sé cuántos contadores, venga, nos vimos. El Gold Tree es un zombie también, es un pueblo arbóreo, nos va a dar 10 contadores en Venom cuando esté en el cementerio, pero aparte de eso cuesta 1 menos por cada criatura que nosotros tengamos en el cementerio. Como vamos a estar tirando muchas criaturas al cementerio, de repente en el turno 3, turno 4 casteamos este 10-10 y vamos a estar dando por saco desde muy prontito la partida. Wandering the Death. Regresamos hasta 2 criaturas objetivos de nuestro cementerio a nuestra mano y aparte tiene ciclo, pero lo que vamos a utilizar sobre todo lo de regresarnos 2 criaturas, porque para qué vamos a hacer ciclo una vez si podemos regresarnos 2 criaturas con ciclo a la mano y hacer pum pum ciclo. Tenemos el Wilt, que también tiene ciclo, pero nos permite destruir artefactos o encantamientos. Without Witness es un instantáneo. Dice, la criatura objetivo que nosotros controlamos gana indestructible hasta el final del turno y aparte tiene ciclo de 2. De normal vamos a utilizar la habilidad de volver indestructible a nuestro Venom para protegerlo en algún momento concreto. Luego tenemos el Unearth. También tiene ciclo de 2, pero la habilidad como conjuro es regresar una criatura con maná de 3 o menos de nuestro cementerio al campo de batalla. No la vamos a regresar a la mano, sino que la vamos a regresar al campo de batalla. Nos puede venir bien y útil en algún punto. La llevamos por eso, por esa pequeña utilidad que nos va a dar, pero aparte por el ciclo. Y hasta aquí lo que serían las cartas de utilidad. Vamos ahora a finalizar con las tierras. Como siempre decimos, en el tema de las tierras es muy personal, es decir, muchas veces hay tierras que te pueden levantar la partida y que pueden ser muy útiles, pero son muy caras, entonces las tierras las ponéis a vuestro gusto. De normal vamos a llevar muchas tierras básicas y aquí os voy a recomendar tierras que pueden ser útiles en este deck. Una de esas tierras puede ser el Ash Barrens, que nos va a añadir un maná incoloro, pero lo interesante es que tiene ciclo de tierra básica por un solo maná. Por lo tanto, hacemos el ciclo, pum, descartamos, hacemos 20.000 efectos de ciclo, como hemos dicho antes, de las criaturas que tenemos, nos buscamos una tierra básica y perfecto. El Terramorphic Expanse y las Evolving Wilds, por ejemplo, también son tierras útiles, las cuales sacrificas y te buscas una tierra básica y la pones en el campo de batalla. Esas dos son muy buenas, porque imaginad que a lo mejor dicen, joder, es que nada más que me sale maná verde, pues y necesito maná negro para poder castear a mi Venom, pues te buscas un maná negro y al revés. No suele suceder, pero ahí está. ¿Qué es lo que pasa? Que también con estas tierras son infravaloradas, porque nosotros vamos a seguir haciendo criba de nuestro deck, por lo tanto vamos a seguir acelerándolo. Este mazo es muy de aceleración. Y una carta de tierra que sí debería ir es el Pasaje del Bribón, que por 4 y girándolo hacemos una criatura imbloqueable. Si nosotros tenemos un Venom que pega de 21, pues lo hacemos imbloqueable. Adiós muy buenas a uno de nuestros oponentes. Así que en ese sentido, muy muy bien. Bueno, y hasta aquí el deck de esta semana. Nos hemos aventurado a crear un deck de Venom antes de que salga todo el soporte de Spider-Man y todas las cosas. Pero yo creo que ha quedado bastante interesante este deck para llevarlo a cabo. Tienen tiempo, si tienen las cartas es muy barato realmente, creo que son unos 95 euros más o menos podría costar. La gran mayoría de las cartas son comunes
y hay 2 o 3 cartas que son caras que pueden ser muy sustituibles. La idea es esa, vamos a ciclar, vamos a buscar todo lo que serían los equipos de protección, vamos aquí a proteger a nuestro Venom y con él ya después vamos a hacer muerte y destrucción a todos nuestros oponentes. Esa es la idea hasta el momento, esa es la idea. Por lo tanto, os animo que si os ha gustado, pues denle like, suscribirse y todas esas cosas que siempre decimos y que a ver si se cumple, que estamos creciendo poquito a poco, pero oye, nos gustaría crecer un poquito más. También tenemos un canal de Star Wars Unlimited, si estáis jugando a Star Wars Unlimited, buscad el enlace abajo en la descripción y ahí está. Nos vemos.